Bienvenidos a Can Comics. Hoy os traigo una reseñita muy esperada. Por fin os voy a hablar en profundidad de las tiras de prensa del Juez Dredd que nos trae Dolmen Editorial, la actual licenciataria de los derechos de nuestro juez favorito, en estas tiras de prensa que vienen a recopilar lo que fueron todas las publicaciones semanales dentro del diario Daily Star, comprendidas entre los años 1981 y el año 1989. Dolmen nos lo va a traer en 3 volúmenes. En este caso tendremos a John Wagner y a Alan Grant, que son dos de los padres del Juez Dredd, dos de los guionistas que más historias nos han contado sobre este gran personaje británico y que también nos han dado muy buenas etapas, como por ejemplo la que salió aquí en España, grandes autores de Batman, Norbert y Fogel, que es una de mis etapas favoritas del Hombre Murciélago, y con dibujo de Ron Smith, que viene a ser otro de esos pilares básicos dentro de lo que son las historias del Juez Dredd, de esa continuidad, de esos archivos completos, donde le hemos visto que se ha proligado muchísimo también. Como veis, la mayoría de historias van a estar dibujadas por Ron Smith, pero la primera de ellas tendremos a Mike McMahon, que es otro de los habituales, sobre todo de esos primeros archivos. ¿Y qué tendremos aquí? Aquí tenemos pues historias que se van a contar en una sola página. En una sola página pues tendremos a gente delinquiendo, el juez va a aparecer por ahí, va a atraparlo, lo va a eliminar, va a dictar sentencia, y siempre va a terminar todo con una pequeña moraleja, con un pequeño chascarrillo, con una pequeña situación cómica para producirnos risa o para hacer que pasemos un buen rato con estas historias autocontenidas, que la verdad que tiene un gran mérito ver cómo John Wagner y Alan Grant, que estaban acostumbrados a hacernos en los archivos completos historias de un desarrollo mucho más extenso, pues ver cómo aquí tienen la habilidad para condensarnos en una sola página toda esta panoplia de historietitas cortas que, como os digo, van a tener básicamente esa premisa, esos delincuentes, esa intervención del Juez Dredd con una resolución cachonda al final, pero que en ocasiones se salen un poquito de esa trama y nos vienen a explorar distintos puntos dentro de lo que son las historias del Juez Dredd. Tened en cuenta que aquí estamos ante 200 y pico páginas, o sea que vamos a tener 200 y pico historietitas cortas del Juez Dredd, que al mismo tiempo que iban avanzando en esas publicaciones semanales dentro del diario Daily Star, pues iban nombrando, citando o iban dejándonos ver que la continuidad iba avanzando en lo que eran los archivos completos, y aquí se van a ir referenciando y vamos a ir viendo cómo van a ir sucediendo todos esos eventos que, si vais siguiendo los archivos completos o más adelante Dolmen nos los publica o los tenéis de cuando los fue sacando Kraken, pues iréis pillando muchísimas referencias, y es un gran complemento a esa gran continuidad donde sí que se desarrolla un poquito más a fondo todo eso, ya que aquí vamos a estar ante, como os digo, un picoteo ligero, muy entretenido, muy divertido, que sí que nos va a dar una visión de conjunto bastante grande, sobre todo por lo que os digo, porque vamos a explorar incluso algunos aspectos que yo no había visto en los propios archivos completos. Vamos a ir viendo un poco, sobre todo, este tipo de historias van a estar centradas en lo que es la Megacity, distintos delitos que se producen dentro de la misma, dejando un poquito toda la parte de la Tierra Maldita, que entiendo que a lo mejor en futuros tomos quizás se vaya desarrollando más, pero también va a tocar pues distintas pinceladitas de otros temas. De hecho, veremos en ocasiones incluso aparición de algunos personajes emblemáticos dentro de la continuidad del Juez Dredd. El dibujo de Ron Smith, como veis, es chulísimo, la verdad que es uno de mis dibujantes favoritos dentro de lo que son esos archivos completos, donde vemos un poquito más a fondo el desarrollo de esos grandes eventos, que, como digo, aquí simplemente se van a ir nombrando en momentos determinados, o vamos a ver que están un poquito de telón de fondo para contarnos estas historietitas cortas, que, como os digo, tienen ese gran mérito de condensarnos en una sola página, pues algo que hace bastante gracia. Yo recuerdo, por ejemplo, como curiosidad, deciros que aquí al final del todo de lo que son las tiras de prensa vamos a tener un índice con todas las distintas historietitas, ¿vale? Por si alguna de ellas os ha hecho especial gracia, pues siempre la podéis recuperar. A mí, por ejemplo, una de las que más gracia me hizo fue en una de las partes finales, que está de aquí, la 215, que era una especie de streaming en el cual tenían al Juez Dredd entrevistando, o sea, la gente le hacía preguntas al Juez Dredd en directo y le decían toda una suerte de tonterías, de chorrada, y veíamos al juez sentenciando a esa gente en directo, dándonos situaciones muy rocambolescas y muy divertidas. Que quería aprovechar el comentaros esto para deciros que, a pesar de que todos son historias que se resuelven y se cuentan todas en una sola página, de vez en cuando sí que vamos a tener algunas que van a tener un desarrollo un poquito más largo. Veremos que esto se empezará a utilizar un poquito en la parte final de este tomo. Veis aquí, por ejemplo, vinieron a conquistarnos, constará de 3 partes, veremos que el soplón consta de 4, aquí otra con 4 partes también,
es algo que poco a poco pues es difícil, ¿no? En ocasiones también en tan solo una página contar todo esto, y veremos que de vez en cuando pues se animan a, utilizando esta estructura básica de las tiras de prensa, contarnos historias con un desarrollo un poquito más largo. Y un poco como curiosidad, para que veáis un poquito cómo son las historias de los archivos completos, tenemos una distribución muy diferente, ¿no? En la que tenemos 7 páginas, vamos a tener 7 páginas que van a acabar siempre con un cliffhanger final, con una situación en la cual veremos que la trama continuará más adelante, enlazando, como os digo, esta consecución de 7 páginas en 7 páginas, para ir contándonos una historia que a lo mejor pues, puede contarse simplemente en ese número de páginas, o puede ser un poquito más larga, pero para que veáis un poquito esa distinción de manera de contar historias. Veremos que también pues el contarlo de esta forma pues también permite, también dependiendo del dibujante, pues hacer unos splash page y cosas un poquito más vistosas, que en estas tiras de prensa, al tener que estar todo tan condensado, pues es un poquito más difícil. Pero en resumen, lo que os vengo a decir sobre estas tiras de prensa es que me parece que sí que es una muy buena apuesta por parte de Dolmen para gente que se quiere iniciar, gente que, como os digo, en 238 historias cortas se puede hacer una visión de conjunto bastante amplia de lo que es el Juez Dredd, de lo que es su mundo, de lo que es sobre todo el mundo del Juez Dredd dentro de la Megacity. Vas a conocer prácticamente el código penal de Megacity, porque veremos todos y cada uno de los delitos, de las cosas por las que un juez te puede sentenciar, meterte en un isocubo o en un psicocubo si considera que estás loco. Y es, como os digo, una muy buena toma de contacto. Veremos con qué nos sorprende más adelante, a ver de qué manera tienen pensado ir publicando más cositas del Juez Dredd, a lo mejor de un desarrollo un poquito más largo, pero para empezar o para complementar con esos archivos completos es una lectura muy, muy agradable, y que te vas a leer a lo mejor 4 o 5 historias, te vas a picar, vas a querer leerte 4 o 5 más, y cuando te quieras dar cuenta se te ha acabado el tomo, ¿no? Eso es un poco lo que me acabó sucediendo a mí. Hablar un poquito de la edición, pues tenemos esta edición en formato apaisado, tapa dura, con una calidad de impresión, la verdad, que bastante buena. Vemos que aquí, pues aunque el precio sea un poquito más elevado, pues vamos a tener una calidad mucho más grande, no tendremos páginas cortadas ni cosas de ese estilo, como sí pasaba en los archivos completos de Kraken. Sí que vamos a tener, como os digo, para todos aquellos que a lo mejor buscan una edición más cuidada, pues en este caso, pues también van a tener eso. Así que nada, chicos, aquí un poquito mi primer vistazo y reseñita en profundidad a estas tiras de prensa del Juez Dredd. Os seguiré contando cuando saquen ese volumen 2, ese volumen 3. Os iré avanzando por el canal las novedades que nos vayan adelantando sobre el Juez Dredd. Ya dijo Dolmen que en cuestión de unas semanas dirían qué más cositas van a llegar, así que crucemos los dedos porque se atrevan a continuar con los archivos, o sacarlo desde el principio, o a continuar con esa rica continuidad del Juez Dredd, de la cual aquí solo vamos a tener una pequeña pinceladita, pero es una lectura muy válida, muy apta para gente que quiera entrar de nuevas al universo de Megacity 1 y de los jueces. Así que nada, mis cositas, un buen like si os ha gustado, suscribiros si no estáis suscritos, se veis muy arriba, hacéis miembros de la Pantanil, y no me voy a cómics con Marrita, más directo, más posi y más cositas. Hasta luego. El plantusco del pantano ha sido metido en un isocubo, y a este paso voy a acabar convirtiéndolo en abono, que es para lo único que sirve. Este canal ha sido tomado por la división de jueces de Megacity 1, así que a partir de ahora me vais a ver bastante el careto. ¿Y qué? ¿Os ha gustado el vídeo? Pues dadle un buen like, suscribiros, ni que os cobraran por ello. Y si le pincháis ahí al icono de la planta mierdosa esa, pues os suscribís directamente. Y si ahí tenéis también unas ventanas para ir viendo pues otros vídeos y tal, otras cosas que vamos haciendo. Y más os vale cumplir estas cosas que os he dicho si no queréis acabar en un isocubo el resto de vuestros días.